Hola a todos, mi nombre es Angélica Patricia Cero, soy alumna del Instituto CIMES y voy a presentar un trabajo para la materia de misiones. Me correspondió un país de Europa, el grupo étnico Albania. Albania es un país europeo desconocido. Curiosamente no pertenece a la Unión Europea. La capital de Albania es Tirana. Albania está ubicada en el sureste de Europa. Limita con Montenegro al noroeste, Kosovo al noroeste, Macedonia del norte al este, Grecia al sur y al suroeste. Tiene costa hacia el mar Adriático en el oeste, el mar Jónico al suroeste, y Italia se encuentra a 72 kilómetros por ferry. El idioma oficial de Albania es el albanés, con el 98.76%. También tenemos lenguas nativas minoritarias, como el griego, macedonio, romari y otros. También tenemos dialectos de Toch al sur de Albania, también el chek al norte de Albania. Tenemos otros idiomas extranjeros populares, como es el italiano, ya que en la época comunista, por el dictador Enver, solamente podían ver un canal extranjero y era en italiano. Entonces ellos aprendieron como segunda lengua el italiano. También como lengua extranjera se maneja el inglés. En cuanto a la religión de Albania, podemos decir que el 70% son musulmanes, el 20% ortodoxos, el 10% católicos y dentro de los católicos podemos decir que el 1% evangélicos. Durante décadas Albania vivió un régimen comunista. En el año 1967 el dictador Enver declaró oficialmente la primera nación ateísta del mundo. Este fue el primer país europeo declarado ateo, siendo totalmente prohibido toda religión. Estaba cerrada para el resto del mundo este país, porque durante el gobierno de Enver fueron creados 19 campos de concentración al estilo nazi. Más o menos unas 700.000 personas se opusieron a los comunistas y fueron asesinadas o enviadas a campos de concentración. Luego de esto fue eliminada la palabra Dios del diccionario albanés. Esto no había libertad de culto y continuó hasta 1991 cuando el comunismo llegó a su fin. Con el regreso de la democracia, el país ha vuelto a tener una libertad de culto. Los evangélicos cuentan que solo en marzo del 2011, por primera vez en la historia de la Iglesia Evangélica Albanesa, fue reconocida por el gobierno. Los ministerios que han crecido en este país han sido las radios cristianas y obtuvieron permisos legales para poder operar. Entonces esta nación había sido cerrada al evangelio y ahora está abierta para los misioneros que permiten que podamos ir con una libertad religiosa. La mayoría de la población está formada por un sistema que dicen que Dios no existe. Entonces es un campo un poco difícil, pero la misericordia de Dios es grande. La red evangélica cristiana está transmitiendo programas 24 horas desde el año 2002 y es un gran triunfo saber que en una nación donde no se podía escuchar de Dios, ahora lo podemos hacer. Eso quiere decir que no es fácil para los misioneros, pero realmente es un campo para trabajar. También como dato curioso, el Papa Francisco visitó este país, fue el primer país que visitó en Europa y condenó con un discurso a los que matan en el nombre de Dios. También puedo decir que la Madre Teresa de Calcuta nació en este país. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz. Aunque ella nació en Albania, ella es nacionalizada en la India. Aunque Albania es un país musulmán por mayoría, es un país que puede vivir con otras religiones en paz, porque hay matrimonios entre católicos y musulmanes, hay tolerancia en medio de ellos, se pueden vivir en paz y además no son legalistas, son muy liberales y ellos no les importa el tipo de religión, aparentemente, ni las ideas políticas, ni la raza, ni la nacionalidad. No obligan a las mujeres a ponerse en el manto encima de sus cabezas. Es bastante liberales. Por un lado, pues esto es algo muy interesante. En cuanto a la economía de Albania, puedo decir que la moneda es el lex. Es uno de los países más pobres de Europa.
se debe al duro régimen comunista. Actualmente viven de la agricultura, como el trigo, el maíz, la papa, la uva y algunos otros. También tienen la industria, también tienen el 46% de este país son bosques, entonces hay mucho roble, olmos y pinos. La riqueza mineral, el petróleo, el gas natural, minas de cromo y potencia hidroeléctrica también está allí. Desafortunadamente, la mayoría de la gente quiere emigrar a otros países, los jóvenes, y regresan a su país solamente de vacaciones. Esta es la bandera de Albania. Es un águila y en el fondo rojo significa la sangre. Los puentes para el evangelio en este país, pues lo bueno es que ellos son muy generosos, hospitalarios, ellos son muy amables, les interesa todo lo que es la cultura, el folclore de otros países, son muy receptivos, pero también es una comunidad pobre que les falta lo básico como para la higiene, la salud comunitaria. Los colombianos no necesitamos visa para ir a este país, podemos entrar por 90 días. El idioma nos favorece porque tienen segunda lengua que es el italiano. Eh, También necesitamos, también podemos integrarnos con los españoles. Hay muchos españoles que están yendo allí, misioneros españoles. Nos podemos unir a ellos y podemos también tener un contacto para poder ir a apoyar algún grupo misionero allí. Es muy interesante viajar de pronto con ellos, es una idea. También ellos como costumbres tienen el código canon, que son leyes del siglo XV, que son más de 1262 artículos, sobre todo en la parte norte de Albania lo practican. Una de los artículos que pude leer es que las mujeres cuando se casan no pueden votar, no pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no pueden comprar ni vender y no pueden ponerse pantalones, no pueden usar reloj. Esto es una tradición, pero cuando llegó el comunismo fue abolido este código canon que se llama, con costumbres, pero ahorita que se abolió este comunismo, ha regresado estas tradiciones. Se iba de generación en generación oral, o sea, hablando de los hijos, de los hijos, de los hijos, así se llevaba esa tradición. Muchas mujeres renunciaron a ser su sexo femenino y se declararon hombres ante 12 ancianos y juraron ante ellos de que serían hombres y no tendrían relaciones y se comportaban como hombres. En este momento no hay muchas mujeres en Albania, desafortunadamente. Esa es una de las reglas del canon. En Albania solamente hay un aeropuerto en la capital que es Tirana para poder viajar hacia este país. Este país está muy abierta a los cambios religiosos porque no son legalistas. Actualmente están viajando misioneros, pero se necesita ir a este país a evangelizar y también ayudar y apoyar a otros misioneros, sobre todo los españoles que están yendo allí a trabajar con ellos. Después de conocer un poco este país, solo me queda concluir pedirle al Señor que envíe obreros a este país como misioneros, que pueda proveer lo que ellos necesitan para ir a trabajar en esta nación, porque Dios los ama y Dios desea que sean salvos.